Hola, muy buenas noches, bienvenidos una vez más a nuestra transmisión de estos 40 días de rompimiento. Hemos llegado al día número 15 y estamos agradecidos por todo lo que el Señor ha venido haciendo en este tiempo. Hemos empezado a escuchar grandes testimonios de lo que Dios está provocando en medio de su pueblo, en medio de su iglesia, y de lo que usted y yo estamos provocando por medio de la fe, ¿verdad? Porque cuando nos levantamos a creer, cuando nos levantamos a confiar y a caminar en cada palabra que el Señor nos ha dado, seguramente e indudablemente que esto abre puertas, que esto provoca un rompimiento desde adentro, porque lo que el Señor ha venido haciendo en este tiempo es quebrantando estructuras, rompiendo allí áreas que no nos permitían avanzar, áreas que estaban allí llevándonos a ciclos de estancamiento, ciclos repetitivos de esterilidad. Pero damos gracias al Señor porque esto ha empezado a provocar un despertar, ha empezado a provocar que la iglesia sea activada y que la iglesia empiece a manifestar el reino, empiece a ocupar esos lugares de gobierno que el Señor nos ha entregado. Así que un saludo especial para todas las personas que empiezan a conectarse a través de nuestras plataformas por Facebook, por YouTube. Un saludo especial, un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Recuerde por favor darle me gusta a nuestra transmisión, compartirla allí por sus redes, por sus plataformas también compartirla, que seamos canal de bendición para que otras personas también sean edificadas y sean bendecidas. Si es la primera vez que usted está conectado por nuestro canal en YouTube, le invito para que se suscriba, active nuestra campana de notificaciones y pueda ir a la lista de reproducción y pueda ver todo este material que durante estos 15 días hemos venido construyendo de estos 40 días de rompimiento. Padre, te damos gracias, papá, por tu amor y por tu fidelidad. Gracias por este tiempo. Preparamos nuestro corazón para recibir tu palabra en esta noche, Padre. Esa palabra que no vuelve vacía, esa palabra que cumple el propósito por el cual tú la envías en esta noche. Declaro que este día de rompimiento, Padre, es contundente, Señor, para traer libertad en esta área específica que vamos a tratar, Señor. Gracias porque, Padre, vemos el avance, vemos, Señor, lo que ha estado provocando este tiempo de oración, este tiempo de ayuno en cadena que hemos venido estableciendo como un solo pueblo, como una sola familia, como esa casa Filadelfia, Padre. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor sea para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados, este día número 15 de rompimiento, vamos a estar tratando, dice el tema, rompiendo el conformismo y la mediocridad. Rompiendo el conformismo y la mediocridad. Quiero que miremos un pasaje muy conocido en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. Quiero que me acompañe por favor allí en su Biblia. Romanos 12, versículo 2. Quiero leerlo aquí en la Reina Valera. Dice la palabra así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo está hablando a la iglesia en Roma y me impacta porque está confrontando a la iglesia. Les está diciendo: ustedes no se pueden conformar a este siglo, no se pueden conformar a la cultura, al sistema, a lo que la sociedad hoy nos quiere imponer. No podemos conformarnos a todo lo que se está estableciendo hoy en el mundo, en la sociedad, leyes, ¿verdad? La cultura de afuera que quiere imponernos algo. No podemos conformarnos a eso, sino que dice el apóstol Pablo que tenemos que ser transformados. Esa palabra transformados viene de metanoia, de metamorfosis también, de una transformación de nuestra mente, un cambio en nuestra manera de pensar. Metanoia es ese cambio, esa transformación en nuestra manera de pensar. Cuando hay una transformación, cuando mi mente es renovada, cuando tengo una manera de pensar diferente a la corriente del mundo, a la corriente del sistema, es cuando voy a poder comprobar, dice aquí también el apóstol Pablo, la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. La gente que
no logra experimentar y conocer la voluntad de Dios para su vida. Es gente que su mente no ha sido transformada. Es gente que ha estado caminando en la misma corriente, en el sistema del mundo, que se ha conformado a lo que el mundo ha querido imponer en este tiempo. Pero usted y yo somos llamados como hijos de Dios para provocar un cambio en nuestras vidas, para provocar un cambio en nuestra ciudad, en nuestra familia, siendo transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Esa renovación de nuestro entendimiento. Quiero mencionar acá el significado de la palabra conformismo. Recuerde que estamos rompiendo el conformismo. El conformismo, aquí según el diccionario, quiero leer algo que me parece bien curioso, bien interesante. Dice: el conformismo es una postura o actitud hacia la vida que sumerge al individuo en un pozo de ciega aceptación. Como que llegué hasta este punto, me acomodo, me siento bien, me siento cómodo aquí y no me muevo a explorar más, no quiero avanzar más. Es esa posición de conformismo. Dice aquí también el texto: independientemente de si las circunstancias son negativas o positivas, y que elimina toda posibilidad de cambio y de progreso. Qué tremendo es esto. Entonces es un estado en la mente de la persona, en la vida de la persona, donde llega a un punto, ¿verdad? Y independientemente de si las circunstancias que lo rodean son buenas o son negativos, la persona dice: hasta aquí llegué, no quiero avanzar más, aquí me siento bien, aquí me siento cómodo. Y estamos hablando del conformismo y estamos hablando de la mediocridad. Son dos cosas que van de la mano, pero son diferentes. O sea, cada uno tiene un estado diferente, pero que van de la mano en el sentido que llevan a la persona a un tiempo de estancamiento. La palabra mediocre o mediocridad proviene del latín mediocris, que significa medio o común. Etimológicamente está compuesto por el vocablo medius, que expresa medio o intermedio, o sea, llega ahí a un punto intermedio, y ocris, que significa montaña o peñasco escarpado. Y mire cómo en la conjugación, si podemos decirlo, o en la unión mejor de estas dos palabras, medius y ocris, habla de un estado intermedio dentro de esa montaña. Ocris, que es la montaña o es un peñasco que una persona empieza a escalar, que empieza a ascender para llegar a la cima de esa montaña. Pero la mediocridad, la unión de estas dos palabras, es lo que lleva a la persona a quedarse en el medius, en la mitad del camino, siendo la cima de la montaña el destino final. Mire lo que une estas dos palabras, lo que compone la palabra mediocridad. Sí, hay una montaña, pero el estado de mediocridad lleva a la persona a llegar hasta la mitad y dice: hasta aquí llegué, no voy más ya. Y pareciera como si se cegara en pensar y en llegar a creer que ya no hay más por avanzar, cuando el destino final es la cima de esa montaña. Qué tremendo es esto, estas dos posiciones o estos dos estados, el conformismo y la mediocridad. Vamos a ver cómo son diferentes. Voy a explicar un poco más adelante lo que representa cada una de ellas y cómo esto de una u otra manera ha afectado la iglesia, ha afectado probablemente su vida. Pero hoy el propósito y en este tiempo de rompimiento es que se quebranta todo conformismo y toda mediocridad de nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hoy nos enfrentamos a estos dos grandes enemigos de la excelencia. Dos grandes enemigos de la excelencia, y es el conformismo y la mediocridad. Dos grandes enemigos, mi amado, que sin darnos cuenta han permeado la vida del cristiano, la vida del creyente, han permeado la iglesia tristemente. El enemigo le ha hecho creer a la gente que ya ha alcanzado la meta y que de ahí no sigue nada más. ¿Sabe? El conformismo, el ser conformista
o el quedarnos en ese estado de conformismo no tiene nada que ver con ingratitud. Yo tengo un corazón agradecido. Yo cada día con mi esposa, mis hijos, le damos gracias al Señor por lo que Él nos ha dado, pero no puedo conformarme con lo que tengo. Cuando sé que hay mucho más, cuando sé que hay mucho más camino por recorrer, que hay mucho más camino por escalar, que hay metas que me están esperando, que hay bendiciones mucho más grandes que Dios me ha entregado. Entonces soy agradecido con Dios por todo lo que me ha entregado, por todo cuanto me ha bendecido, pero no me puedo conformar. No puedo decir hasta aquí llegué, me relajo, me siento cómodo aquí, me siento seguro. No, mi posición y la de mi familia es: tenemos que seguir avanzando porque sé que hay mucho más por conquistar. Usted recuerda a Josué, allí en el libro de Josué, ellos empezaron a conquistar la tierra, repartieron la tierra, todas las tribus se establecieron en su territorio. Recordemos que menos la tribu de Leví, a ellos no se le dio tierra como heredad porque Dios era su herencia. Pero llega un momento en que ya todas las tribus están establecidas y el Señor le habla a Josué y le dice: Josué, todavía hay mucha tierra por conquistar. Pues yo quiero decirte, mi amado, esta noche que todavía hay mucho por conquistar, todavía hay mucho por hacer. Gloria al Señor por todo lo que te ha entregado, gloria al Señor por todo lo que has avanzado en tu vida, en tu empresa, en tu ministerio. Pero quiero decirte hoy que todavía hay mucho más por avanzar, mucho más por conquistar. El conformismo en particular no tiene que ver con una actitud de ingratitud. Lo acabo de mencionar, ¿verdad? Al contrario, es una postura en la que la persona cree que su estado actual es el mejor y no se esfuerza por alcanzar nuevas metas o nuevos retos. Lo expliqué hace un momento, pero quiero ampliarlo un poquito más. El conformismo me llega a ubicar en una posición donde dice: aquí estoy bien, aquí me siento seguro, cuando hay todo un camino por recorrer, todo un camino por conquistar, pero el conformista dice: aquí llegué, yo creo que aquí me quedo, no hay más que hacer. Quiero contarles una experiencia que vivimos como iglesia hace un año y un mes, 2 meses, que nos pasamos al nuevo lugar donde estamos, ¿sabe? Y con lo primero que tuvimos que luchar y enfrentar fue con el conformismo. Llevábamos 4 años en el local donde estábamos antes, estábamos cómodos, digamos que habíamos nivelado o establecido un presupuesto allí en un flujo de ingresos y egresos, como que estábamos ahí cómodos, la iglesia, el salón se estaba llenando, pero el Señor empezó a inquietarme y me dijo: es tiempo de salir de este lugar. Y fueron casi 2 años orando: Señor, confírmanos. No queríamos dar un paso en nuestras emociones, pero llegó un momento en el que el Señor me empujó a hacerlo. Fue un paso de fe, ¿verdad? Si nos hubiésemos quedado quietos viendo lo natural, probablemente no hubiéramos salido, nos hubiéramos llenado de temor, de inseguridad, pero el Señor nos forzó, el Señor nos empujó a dar ese paso de fe. Y quiero decirle que hoy, 1 año y unos meses después, puedo levantar mi mirada al cielo y decirle: Señor, gracias por habernos empujado, gracias por habernos lanzado a este nuevo reto, y sé que vienen cosas mucho más grandes que tenemos que conquistar. Así que, mi amado, es tiempo de salirnos de ese estado de conformismo, es tiempo de salirnos de ese estado de comodidad en el que quizás estamos, y movernos hacia ese lugar, movernos hacia eso que el Señor nos quiere llevar para seguir avanzando. El conformismo es un enemigo latente que está deteniendo hoy el avance de la iglesia en el mundo, que está limitando grandes ministerios. ¿Sabe que grandes ministerios se quedaron estancados en el conformismo? Grandes hombres y mujeres de Dios que han enterrado los dones y talentos que le han sido entregados, porque se conformaron. Porque dijeron: hasta aquí. Grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, grandes ministerios que el conformismo los llevó a enterrar sus dones, sus ministerios, cuando tienen todo para dar, cuando tienen tanto para la extensión del reino, se conformaron, mi hermano. El conformismo los sumergió, los hundió, los llevó a enterrar sus dones y sus talentos. El conformismo es el enemigo número 1 de nuevas conquistas. Yo quiero declarar
declarar en esta noche, mi amado, que viene un tiempo de nuevas batallas, pero un tiempo de nuevas conquistas. ¿Sabe? Hay cosas que a veces Dios permite para sacarte de la comodidad, para sacarte del conformismo, para empezar a levantarte, a establecer nuevos retos, nuevas batallas, pero nuevas conquistas también, en el nombre de Jesús. El conformismo, mire este pensamiento tan especial, tan poderoso que confronta. El conformismo es el nido de grandes hombres y mujeres de Dios que se estancaron. Usted sabe que una de las estrategias que el águila prepara cuando es el momento de echar a sus aguiluchos al vuelo, a lanzarlos a volar, lo primero que el águila hace es preparar el nido. Ella pone nidos con espinas allí para que ellos como que no se amañen mucho, ahí no se acomoden mucho, porque si no, no se mueven, se estancan allí. Y estos chuzos allí en el nido hacen que en la medida en que el aguilucho empiece a crecer, pues estos chuzos empiezan a apoyar, empiezan a chuzar, empiezan a incomodar. Y llega un momento en que el águila sabe que llegó el momento en que sus aguiluchos emprendan el vuelo, y empieza a provocar todo hasta que los lanza, ¿verdad? En ese vuelo los impulsa a que ellos tomen su propia decisión y los lanza, y vienen en caída esos aguiluchos y tienen que tomar una decisión: o extienden sus alas y vuelan, o probablemente se puedan golpear allí contra el peñasco, ¿verdad? Y los aguiluchos toman en ese momento, en cuestión de segundos, toman la decisión de extender sus alas y empezar a volar conforme al plan, conforme al diseño que Dios ha establecido para ellos. Así que, mi amado, quizás Dios te ha estado incomodando, te has estado chuzando allí en ese nido que quizás por años te acomodaste, pero Dios, si te está incomodando, es porque quiere llevarte a un estado mejor, es porque quiere que puedas emprender tu vuelo, que puedas levantarte en ese llamado, en ese propósito, en ese ministerio que el Señor te ha entregado, ¿verdad? Qué hermoso todo lo que el Señor nos prepara. Ahora hablemos de la mediocridad. La mediocridad, le dije, que va de la mano con el conformismo, pero vamos a conocer un poco acerca de la mediocridad. El conformista llegó a un estado, ¿verdad? Y se queda quieto allí, se acomoda, no quiere avanzar más, está cómodo, está seguro. Pero ¿qué es la mediocridad? La mediocridad es otro enemigo que va de la mano con el conformismo, con el agravante que esta es consciente que no ha llegado a la cima, que no ha llegado a la meta y se queda ahí. O sea, el mediocre sabe que ni siquiera ha emprendido el viaje. El mediocre sabe que hay mucho más por avanzar, pero no hace nada por seguir avanzando. El mediocre se queda ahí, ¿verdad? El mediocre, por su parte, es muy dado a iniciar cosas, pero frente al primer obstáculo, frente a la oposición, fácilmente renuncia a sus sueños. Entonces, el mediocre emprende algo. Dice: voy a arrancar, voy a empezar este año los procesos de la iglesia, voy a ir a discipulado, voy a ir a las escuelas, voy a emprender mi negocio, voy a ir a la universidad. Pero qué pena, mis amados, pero frente al primer obstáculo, frente a la oposición, a la primera oposición que se presenta, ahí queda el mediocre. Dice: no más, hasta aquí llegué. No se esfuerza más por seguir avanzando. El mediocre fácilmente se justifica en decir: lo intenté, pero no era para mí. ¿Ha escuchado usted quizás a alguien decir esto? O probablemente usted mismo ha mencionado estas palabras: lo intenté, pero no era para mí, sin haber hecho nada para lograr el objetivo planteado. El mediocre muchas veces ni lo va a intentar, o cuando lo intenta, frente al primer obstáculo se queda. Deja que cualquier circunstancia lo limite, le impide seguir avanzando en el propósito del Señor. Quiero leer algunas citas bíblicas que nos van a ayudar a poder identificar si esto ha estado afectando nuestra vida y poder tomar una decisión hoy de romper todo conformismo y toda mediocridad de nuestro corazón y de nuestra mente. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios
por Él, a Dios Padre por Él, ¿verdad? Todo lo que hagamos, todo hagámoslo como para el Señor, con excelencia. El mediocre, el conformista, hace las cosas sin entender este principio. Hace las cosas a media, hace las cosas en su propio esfuerzo, ¿verdad? En su propio razonamiento, pero no entiende la importancia de hacer las cosas bien, con excelencia, para el Señor. Filipenses 4:13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El hombre de Dios, la mujer de Dios, que sabe que tiene un llamado, que sabe y conoce el respaldo de Dios en su vida, se esfuerza. Sabe que vienen obstáculos, sabe que vienen dificultades, sabe que vienen cosas, aún el enemigo a tratar de impedir que avance. Pero aquel que tiene a Cristo en su corazón y sabe que tiene el respaldo del Señor, avanza, se levanta por encima de las tormentas, se levanta por encima de las dificultades y llega a la meta de ese proceso que el Señor ha establecido en su vida. Así que, mi amado, es determinante que podamos avanzar en ese propósito de Dios. Es determinante que podamos creer en las promesas que el Señor nos ha dado y poder seguir avanzando. En el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, este libro de conquista, tenemos tanto que aprender de Josué, ¿verdad? Dice la palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando Josué fue a entrar a la tierra prometida, el Señor lo preparó. El Señor habló con Josué y le dijo: mira, Josué, te voy a dar las claves, te voy a dar el diseño para que puedas prosperar, para que puedas entrar y tomar la tierra que ya yo les entregué, esa tierra prometida. Y el Señor le dice: Josué, la clave está en mi palabra, en que puedas meditar en ella de día y de noche, en que puedas escudriñar, en que la puedas poner por obra, Josué, porque entonces, le dice el Señor, porque entonces, Josué, si tú lo haces, si tú tienes en cuenta mi palabra, si escudriñas, si meditas en ella, entonces todo lo que hagas te saldrá bien, harás prosperar tu camino. Mi amado, ese es el llamado que trae a nuestras vidas el Señor. Pero la gente quiere avanzar sin ir de la mano del Señor. La gente quiere avanzar sin tener en cuenta la palabra de Dios, sin tener intimidad y comunión con el Señor. No, amados, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que meditar en la palabra día y noche, tenemos que ir a la fuente. Dijo el pastor Bosor: el secreto está en el secreto. Allí en el secreto es donde Dios nos va a revelar aquellas cosas grandes y ocultas que no conocemos. Así que, amados, es tiempo de levantarnos, ¿verdad? Es tiempo de seguir avanzando. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esta es una palabra que ministra mucho mi corazón, porque estoy seguro que en cada reto que emprenda, Dios está caminando conmigo. Dios está perfeccionando su obra en mi vida para poder avanzar, para poder cumplir el propósito que Dios ha diseñado en mi vida. Daniel capítulo 1 versículo 8 dice la palabra: se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Daniel marcó la diferencia. Daniel con sus amigos dijeron: no, nosotros no podemos conformarnos a lo que los demás están haciendo. Nuestra comida no es esta comida, nuestra comida es diferente. Y Daniel me impacta porque dice: Daniel propuso en su corazón. Aquel que no es conformista, aquel que no es mediocre, se propone en su corazón hacer algo diferente. Aquel que no es conformista y que no es mediocre, se propone en su corazón caminar y vivir una vida en santidad, una vida apartada para Dios, una vida que entiende y determina ir contra el sistema, romper el sistema
sistema para agradar al Señor. Aquel que ha decidido romper la mediocridad y romper el conformismo de su vida es aquel que honra al Señor, es aquel que sus actos, que su vida, que su testimonio es un testimonio que agrada a Dios en todo lo que hace. Yo quiero hablarle a alguien esta noche y quiero decirle, mi amado, que es tiempo de levantarte, que no te conformes a lo que en la universidad, a lo que el sistema ha querido imponerte, a lo que las leyes, ¿verdad? No podemos conformarnos. Así las leyes estén avalando cosas que van en contra de la palabra de Dios. Usted y yo no podemos conformarnos. Usted y yo tenemos que estar firmes en una posición correcta, en una posición de santidad y en una posición defendiendo y avalando lo que la palabra de Dios nos enseña y nos dice. Qué tremendo es esto. Qué ejemplos de conformismo y de mediocridad vemos en la Biblia. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel enfrentó el conformismo y la mediocridad cuando fueron expuestos a la tierra prometida. Iban con Moisés. Moisés manda los 12 espías, manda los espías para que vayan a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ellos reconocieron la tierra prometida, ellos vieron la tierra prometida, comieron del fruto de la tierra, mi hermano. Pero ¿sabe algo? 10 llegaron hablando cosas incorrectas, 10 se conformaron, 10 tuvieron una mentalidad de mediocridad y contaminaron al pueblo. Le dijeron: no podemos entrar a esa tierra tiene gigantes, esos gigantes nos van a devorar a nosotros. Pero la Biblia habla de Josué y Caleb, que tuvieron una mentalidad diferente. Yo creo que esa visión y esa mentalidad de Josué y de Caleb era como la visión y la mentalidad de los hijos de Filadelfia, una mentalidad que dice sí se puede, una mentalidad que dice vamos a conquistar este territorio donde el Señor nos ha puesto. Porque quiero decirte, mi hermano, que allí donde estás, en Acacías, en Restrepo, en Villavicencio, en Guayabetal, en cada territorio donde Dios te ha establecido, si Dios te puso allí, es con un propósito especial, mi hermano. Pero el conformismo y la mediocridad hicieron que estos 10 contaminaran al pueblo, y esta generación que había salido de Egipto por causa del conformismo y de la mediocridad no entraron a la tierra prometida. Ojo, mi amado, porque el conformismo y la mediocridad lleva al pueblo a morir en medio del desierto y le impide entrar a disfrutar de las promesas que Dios le ha dado. Otro ejemplo, y quiero ir terminando con esto, sé que hay muchos ejemplos más en la Biblia, pero por tiempo no alcanzamos. La idea es que usted pueda seguir meditando y escudriñando en la palabra de Dios. Hay un ejemplo que me impacta mucho respecto al conformismo y a la mediocridad, y tuvo que ver con Lot. Lot vivía allí en Sodoma y Gomorra, estaba allí. Dios había determinado destruir este territorio, pero por petición de Abraham, Dios ha determinado que Lot pueda salir de ese lugar, ¿verdad? Lot y su familia, Abraham intercede por Lot y Dios le permite a Lot salir de ese lugar. Pero ¿sabe qué me impacta? Que Dios le muestra a Lot un lugar donde él puede ir. Los ángeles le trazan una ruta a Lot. Le dicen: Lot, mira, ve hacia ese lugar que era conocido como el monte de Dios. Ve hasta ese monte, corre y esperaremos que llegues ahí para poder destruir la ciudad. Pero la mentalidad de Lot, el conformismo, la mediocridad que había en el corazón de Lot, lo lleva a quedarse en la mitad del camino. Lot dice: no, yo no alcanzo a llegar hasta ese lugar que ustedes me están diciendo. Permítanme llegar a Zoar. Yo me quedo en Zoar. Eso está allí en todo el proceso que tiene que ver con Lot cuando sale de Sodoma y Gomorra. El monte de Dios era el lugar donde los ángeles querían llevar a Lot, pero Lot se quedó en Zoar. Lot dijo: déjenme en Zoar, que es más cerca, yo puedo llegar hasta Zoar. Zoar significa pequeña, significa ciudad pequeña. Zoar, ciudad pequeña, y simboliza o personifica mejor lo poco, ¿verdad? La gente que se conforma con lo poco, la gente mediocre que no llega hasta el final del proceso en su vida, la gente que no permite que Dios trabaje en su corazón, gente que no llega hasta el monte de Dios, sino que es gente que se queda en lo pequeño, gente que se queda en lo poco. Lot se conformó con Zoar.
lugar. Lot dijo, no, yo me quedo en esta ciudad pequeña, yo me quedo con lo poco, cuando Dios tenía preparado una extensión para él, cuando lo que Dios había preparado para Lot era el monte de Dios, era una extensión. Recuerde, mi amado, que estamos en el año de la extensión, año 2021. Dios ha determinado que es el año de la extensión en tu familia, en tu ministerio, en tu economía, ¿verdad? En la tierra que Dios nos ha dado. Pero la gente mediocre y conforme se queda con lo poco. La gente mediocre y conforme no trabaja, no hace nada para provocar esa extensión de su territorio. Dios nos ha dicho que extendamos el sitio de nuestra tienda, que alarguemos, ¿verdad? Que afirmemos las estacas, porque creceremos a la izquierda y a la derecha, porque nos extenderemos. Pero eso requiere romper topes, requiere romper conformismo y mediocridad de nuestra vida. Quiero ir terminando con esta frase: si Satanás no puede evitar que salgas de Sodoma, él te llevará a quedarte a mitad del camino. Qué tremendo es esto. Satanás, lo que pasó con Lot, si Satanás no puede evitar que te quedes allí en el lugar de destrucción, va a llevarte para que te quedes en la mitad del camino. El propósito de Satanás es impedir que llegues al monte de Dios. Si llegas a Zoar, allí Satanás dice, no es mucho, no se pierde mucho, allí lo tengo controlado. Pero ¿sabe algo? Yo creo que se trata de levantarnos a llegar y cumplir el propósito, el destino que Dios ha establecido para nuestra vida. El actuar de Lot manifiesta un estilo de vida mediocre. No solo no salió del lugar que iba a ser destruido, mi hermano, y no fue hacia el lugar que los ángeles le habían señalado, sino que se afianzó y se quedó en Zoar. Se conformó con poco cuando había mucho que Dios había preparado para él. La pregunta es, ¿con qué te conformas tú? ¿Con qué te conformas? ¿Te quedas en el estado en que estás? ¿Te conformas con la condición de vida que estás llevando? ¿Te conformas con el ministerio como estás? Me siento bien, tengo unos discípulos, veo el respaldo de Dios. ¿Te conformas con eso? ¿O te levantas y dices, yo sé que hay mucho más? Quizás estás escalando un monte, quizás estás escalando esa montaña, pero cuando miras y te das cuenta, dices, todavía hay mucho por conquistar, todavía hay mucho por avanzar, y ese es el llamado de Dios. Yo quiero que podamos hacer dos cosas para cerrar ya este tiempo de impartición. Número uno, que podamos pedirle perdón al Señor. Que usted pueda decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque reconozco que me he conformado. Reconozco que en mi corazón ha habido una actitud, Señor, de conformismo. Quizás de mediocridad también. Vamos, que usted pueda autoevaluarse hoy. Que el Espíritu Santo nos permita evaluar cómo está nuestro corazón. Que usted haga un balance de su vida. Que haga un balance de su ministerio, de su empresa. Quizás pudiendo haber llegado a más, quizás pudiendo escalar mucho más, te has quedado en el estado donde estás. Te has conformado con lo poco que tienes, te has conformado en el estado en el que estás. Cuando si levantas tu mirada y miras hacia el frente, te vas a dar cuenta que hay mucho más por conquistar. O quizás frente al primer obstáculo te detuviste. Frente a la primera circunstancia dijiste, no más, hasta aquí llego. Ya no lo voy a intentar más. Quizás alguien desistió de ese propósito porque se enfrentó a problemas, a circunstancias y se quedó allí. Que usted pueda decirle, Señor, perdóname, perdóname, precioso Dios. Quizás alguien como Lot se ha quedado en Zoar, en esa ciudad pequeña, en ese lugar pequeño, cuando lo que Dios tiene para ti es ese monte de Dios, es ese lugar extenso, es esa extensión que Dios ha preparado para tu vida. Padre, en esta hora nos levantamos, amado Dios, como tus hijos. Padre, nos levantamos rompiendo todo conformismo, Señor, rompiendo toda mediocridad. Señor, que todo conformismo y toda mediocridad que ha querido llegar a nuestra mente y a nuestro corazón hoy se rompe, amado Dios. Hoy declaramos el cumplimiento de tu palabra en Romanos capítulo 12, versículo 2, Señor, donde nos levantamos y no nos conformamos, Señor, a este siglo. No nos conformamos a lo que el sistema nos quiere imponer hoy, Padre, sino que nos levantamos
Padre, creyendo que hay mucho más por avanzar, que hay mucho más por alcanzar, que hay mucha más tierra por conquistar. Señor, nos levantamos a comprobar, Padre, cuál es esa buena, agradable y perfecta voluntad que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Padre, como iglesia y en representación de esta casa Filadelfia, como pastor, como autoridad sobre esta iglesia, sobre esta casa que tú me has puesto, Señor, a pastorear, declaramos, precioso Dios, que no nos conformamos, Señor, que no nos acomodamos. Padre, echamos fuera todo conformismo y echamos fuera toda mediocridad. Señor, gracias porque hasta hoy has sido fiel. Estamos con un corazón agradecido y te decimos gracias porque hasta hoy nos has sostenido, pero no nos quedamos ahí. Sabemos que hay mucha tierra por conquistar. Sabemos que hay muchas más almas para alcanzar, precioso Dios. Sabemos, Padre, que tú nos quieres llevar de menos a más. Señor, subimos y escalamos hacia ese monte de Dios, hacia ese lugar que tú has preparado para nosotros. Padre, no nos quedamos a mitad del camino. Gracias por estos 7 años, Padre, que nos has permitido avanzar, que nos has permitido crecer, que nos has permitido, Señor, ver vidas y familias transformadas, pero sabemos y reconocemos que hay mucho territorio, que hay mucho más por alcanzar. Bendigo el liderazgo de esta casa, bendigo a cada líder, a cada ministro, a cada servidor, a cada hijo de esta casa, y declaro, Padre, que juntos, Señor, en unidad, en un solo espíritu, nos levantamos a conquistar y a establecer el reino de Dios en esta tierra y en cada lugar donde el Señor nos ha establecido, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, yo creo que hoy es un día contundente. Yo creo que a partir de hoy vas a empezar a experimentar algo nuevo en tu vida, una visión de conquista, una visión de reino, una visión donde el Señor te lleva a ver las cosas que Él ha preparado para ti. Hoy una visión, esa visión del reino se establece en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Un abrazo para todos, les amo, les bendigo. Chao, chao.